Vamos a hablar de la oración. Recuerda que una oración es un conjunto de palabras ordenadas con sentido completo. Y todas las oraciones tienen un verbo y está formada por sujeto y predicado. Bueno, pues una oración también puede ser una sola palabra. Si yo digo corre, ¿qué es corre? Un verbo, ¿verdad? Pues siempre que haya un verbo en forma personal, que tenga sentido lo que se dice, es una oración. Y ahora le pregunto, ¿quién es el que corre? ¿Quién corre? Tú, porque está en segunda persona del singular. Tú corre. Pues ya tenemos un sujeto y un predicado que está formado por la palabra corre. Porque teniendo un verbo ya es una oración. Además tenemos ya sujeto y predicado. Lo único que el sujeto no siempre tiene que estar. El sujeto puede estar puede ser elíptico, se llama cuando el sujeto no está. Y el verbo siempre tiene que estar, es imprescindible. Por eso le he dado forma de corazón. Porque es el centro de la oración, es el centro a partir del cual yo puedo analizar todo. Y tengo que partir del verbo, ¿vale? Entonces, el verbo te puede responder a muchísimas preguntas. Un verbo te puede preguntar, te puede responder a la pregunta ¿cuánto? Te puede responder a la pregunta ¿dónde? Te puede responder a la pregunta ¿cómo? Te puede responder a la pregunta ¿cuándo? Te puede responder a la pregunta ¿para qué? Y más, ¿con qué? ¿Con quién? Te puede responder a la pregunta ¿qué? O ¿qué es lo que? Te puede responder a la pregunta ¿a quién? O ¿para quién? Te puede responder a la pregunta ¿cómo es? ¿Qué es? ¿Cómo está? ¿Qué parece? Bueno, y estos son solamente algunos ejemplos. Pues todo esto son complementos del verbo. Un complemento da una información extra a lo que está diciendo el verbo. ¿Vale? Si estábamos con corre, pues corre ¿cuánto? 5 kilómetros. Corre ¿dónde o a dónde? A la playa. Corre ¿cómo? Atléticamente. ¿Vale? Y todas las preguntas se le hacen al verbo, por tanto son complementos del verbo. Pues en este vídeo vamos a ver uno solo de esos complementos, que es el que responde a esta pregunta. ¿Qué es? ¿Cómo está? ¿Cómo es? ¿Qué parece? Y ese complemento solamente existe si el verbo es ser, estar o parecer. Por ejemplo, ha estado muy interesante la partida. Primero, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que buscar? El verbo. Pues vamos a ello. ¿Cuál es el verbo? Ha estado. Ha estado, que es un tiempo compuesto. Lo voy a cortar. Ha estado. Ahora, pregunta para ver cuál es el sujeto. ¿Quién ha estado? ¿Quién es el que ha estado? La partida. Pues la partida es el sujeto. La partida ha estado. ¿Cómo ha estado? Muy interesante.
Entonces, muy interesante, me habla de la partida. Muy interesante, es una característica de la partida, me habla de la partida, por eso se llama un atributo. Mira, la RAE dice que atributo es una de las cualidades o propiedades de un ser. Entonces, en este caso, muy interesante, me habla de las propiedades de la partida. De hecho, concuerdan. La partida está en singular y muy interesante, está en singular. Si yo la partida la pongo en plural, las partidas han estado muy interesantes. Me lo cambia de número porque concuerdan en número. Y según qué adjetivo sea el que esté aquí, pues divertida. La partida ha estado muy divertida. Femenino singular, femenino singular. Femenino singular el sujeto, femenino singular el atributo. Entonces, sujeto y atributo concuerdan en género y número. Y atributo solamente puede haber cuando están los verbos ser, estar o parecer. Bueno, hay algún verbo, por ejemplo, salir, pero como en una oración como diciendo, el bizcocho me salió buenísimo. Es como el bizcocho estaba buenísimo. Me está diciendo un atributo del bizcocho, me está diciendo una característica del bizcocho y además concuerda bizcocho masculino singular, buenísimo masculino singular. Vamos a ver otro ejemplo. El viaje de Chihiro es una película de anime. Verbo es. Corto. Es. ¿Quién es? ¿De qué estoy hablando? ¿De quién hablo? ¿Quién es el que es una película de anime? ¿Quién es? ¿De quién hablo? Del viaje de Chihiro. ¿Y cómo es o qué es el viaje de Chihiro? Es una película de anime. Entonces, una película de anime es el atributo. Sujeto. El predicado es todo esto, porque el verbo está siempre dentro del predicado. Una cosa es el sujeto, lo pone aquí, la separación, sujeto y predicado es de aquí en adelante y no tiene que estar ahí, solamente le he puesto ahí, pero puede estar en otro lado. Otro ejemplo. Escríbelo, dale a pausa y después vuelve. Parecéis hermanos. Parecéis hermanos. Hazlo y vuelve. Ok. Primero, verbo. Verbo parecéis. ¿Quién? ¿A quién se refiere? ¿Quién? Vosotros. Vosotros no está, pero está implícito dentro del verbo. O sea que es un sujeto elíptico, pero es el sujeto. Vosotros parecéis. ¿Y qué es lo que parecéis? ¿Qué parecéis? Hermanos. Pues hermano es un atributo de vosotros, que es el sujeto. Sujeto, vosotros. Predicado, parecéis hermano. Núcleo del predicado, verbo. Siempre es el núcleo del predicado. El núcleo es el centro. Núcleo del predicado, verbo. Atributo, hermano. ¿Otra?
Estas fresas son rojas y dulces. Verbo son. ¿De quién hablamos? De esta fresa, sujeto, atributo de la fresa, propiedades de la fresa, rojas y dulces. Tiene en realidad dos atributos. Están unidas por una conjunción, pero son dos atributos. Atributo y atributo. Dos. Y concuerdan con fresa. Fresas. Masculino plural. Femenino plural. Rojas. Femenino plural. Dulces. Femenino plural porque va con fresa. Otro. ¿Están tus padres ocupados? Verbo. Están. ¿Quiénes? ¿A quiénes nos referimos? ¿De quién hablamos? ¿Quién? Tus padres. ¿Cómo están? Ocupados. Atributo. Tus padres, masculino plural, concuerdan. Sujeto, tus padres. Predicado, están ocupados. Núcleo del predicado, verbo, están. Atributo, ocupados. Pero mira esta oración, que es muy parecida. ¿Están tus padres en casa? ¿En casa me está diciendo un atributo de tus padres? ¿O a qué pregunta me respondería en casa? Me respondería a otra pregunta que ahora mismo no la vamos a ver, pero me respondería a la pregunta ¿dónde están tus padres? ¿No? Vale, pues ese tiene un nombre. Entonces, porque esté el verbo están, no significa que esto sea un atributo. Tengo que ver si es un atributo porque concuerdan género y número, o al menos en número. El número si es que es un adjetivo que no tiene, o una palabra que no tiene una forma masculina y femenina. Hay que tener ahí cuidado. Tengo que ver que realmente es un atributo, y un atributo es una cualidad. Es una propiedad de esa persona o de esa cosa. Así que en casa no sería un atributo, porque me responde a otra pregunta. ¿A dónde? Un poquillo más difícil. ¿Es un planeta esa luz tan brillante? Intenta hacerlo tú solo, sola. Verbo es. ¿Quién? ¿De quién estamos hablando? De esa luz tan brillante. Así entero. Esa luz tan brillante. ¿Qué es esa luz tan brillante? Un planeta. Pero estamos hablando de la luz, no estamos hablando del planeta, estamos hablando de la luz. Y estamos preguntando si esa luz es un planeta, como si dijera, ¿esa luz es roja? ¿Okay? Entonces, sujeto, esa luz tan brillante. Predicado, es un planeta. Núcleo del predicado, el verbo es un planeta, atributo, concuerda con sujeto, luz y planeta. El núcleo del sujeto
que ya lo veremos, pero el núcleo del sujeto es el sustantivo más importante de ese conjunto de palabras. Es un sustantivo, porque siempre hablamos de un sustantivo. Luz, el núcleo del sujeto. Tu idea era estupenda. Verbo, era. ¿De qué hablamos? En la oración. ¿De quién? ¿Quién era? ¿Quién? Tu idea. ¿Cómo es? ¿Cómo era la idea? Estupenda. Sujeto, tu idea. Predicado, era estupenda. Núcleo de predicado. Era. Estupenda, atributo. ¿Con quién concuerda estupenda? Con idea. Atributo, sujeto, concuerdan. No me puedo olvidar de eso, si no me puedo equivocar. Siempre tengo que comprobar que el atributo concuerda con el sujeto. Y si no lo cambio de número, tus ideas eran estupendas. Esto me cambia a esto también. Porque esto es un atributo de esto. Núcleo del sujeto. Idea. Núcleo del predicado. Era. Y ya no hay más sobre el atributo. Espero que se haya quedado claro, porque hay muchos más complementos. Y continuaremos con otro. ¿Ok? Hasta la próxima. Hasta la próxima.